Buenos días, este es el video número 6 de las orientaciones de la guía 1 de Humanidades para la asignatura de inglés de tercer bimestre. El siguiente video corresponde a la guía 1 del área de Humanidades para la asignatura de inglés de grado octavo. El tema que vamos a tratar a continuación es The Environment, Taking Care of the Planet y la actividad número 6. Bien, para poder realizar la actividad debemos recordar algunas expresiones o algunas temáticas que nos van a ayudar a realizarla de mejor manera. Entonces lo primero que vamos a mirar ahorita es el uso de would like y wouldn't like. Primero está en afirmativo, would like, y el segundo está en negativo, wouldn't like. Estas dos expresiones se utilizan para solicitar algo, cuando queremos algo, pero para decirlo de una manera un poco más educada. También se utiliza cuando lo colocamos en forma interrogativa para hacer ofrecimientos. Entonces es distinto a utilizar like solamente, porque like se utiliza para gustos en general. I like soccer, me gusta el fútbol en general, todo el tiempo. Pero si yo digo I would like to play soccer, quiere decir que me gustaría jugar fútbol en ese momento o en ese preciso instante, ¿sí? No es algo en general. Entonces would like lo vamos a utilizar para expresar lo que queremos en ese momento o en un momento específico y de una manera un poco educada. Observemos también que like se utiliza para el presente y would like hace referencia al futuro. I would like to go to the gym. Me gustaría ir al gimnasio en un futuro. ¿Ok? Entonces esa sería básicamente la diferencia entre would like y like. Entonces vamos a enfocarnos en el uso de would like. Would like, como ya lo mencioné antes, se utiliza para expresar lo que queremos de una manera educada. Y cuando lo utilizamos en forma de pregunta, lo utilizamos para hacer ofrecimientos. Entonces vamos a mirar estos ejemplos. Would you like a biscuit with your coffee? ¿Te gustaría un pastel con tu café? Entonces estamos haciendo un ofrecimiento de manera adecuada. Observemos que en la respuesta también podemos utilizar el would like dependiendo de lo que vayamos a contestar. Entonces en este caso la persona contesta no, I would like the margarita pizza, please. No, me gustaría la pizza margarita, por favor. Entonces ahí estamos solicitando algo de una manera educada. Los verbos que siguen a would like deben ir en infinitivo, ¿ok? Y siempre con el to. Entonces siempre que vamos a juntar dos verbos después del would like, el segundo verbo va con to y en presente, en infinitivo. Entonces aquí tenemos otros ejemplos. Would you like to get an one-way ticket? ¿Te gustaría tener un tiquete de un solo sentido, de una sola ida? La persona responde I would like to get a return ticket for tomorrow. Me gustaría tener un tiquete de vuelta para mañana. Entonces observemos que después del would like está el verbo get. Por eso lo colocamos en presente, en infinitivo y con el to. I would like to get. Siempre que vayamos a colocar otro verbo después del would like, va a ir con to y en infinitivo. Recordemos también que would like se puede abreviar. Entonces, I would like es igual que decir I'd like. She would like, she'd like. We would like, we'd like. ¿Okay? Simplemente colocamos el apóstrofe y la D. Ahora, cuando queremos negar, pues vamos a utilizar wouldn't like, ¿sí? Que es el would más la negación. Entonces, would you like a cup of hot chocolate? ¿Te gustaría una taza de chocolate caliente? No, I wouldn't. Ahí estamos negando. Entonces, no quiero la taza de chocolate. No, I wouldn't, thanks. No la quiero, gracias. I would prefer, aquí cambiamos el like por prefer, pero es básicamente lo mismo.
Entonces ya no sería me gustaría, sino preferiría. I would prefer a glass of juice. Preferiría un vaso de jugo. I wouldn't like to go to a picnic. No me gustaría ir al picnic. I would prefer to stay at home. Preferiría estar en casa. Entonces ahí estamos utilizando también el verbo prefer en lugar del verbo like. Pero es básicamente lo mismo. Bien, lo segundo que quiero que recordemos es el uso de before and now. ¿Sí? Before and now. Entonces, before es una preposición que significa antes. Antes de el momento o el evento mencionado en el presente. Entonces significa antes. Por ejemplo, can you call me back before 5 p.m. please? ¿Me puedes llamar antes de las 5 de la tarde, por favor? I met her just before she left. Yo la conocí justo antes de que se fuera. Entonces estamos hablando de una situación que ocurrió antes del tiempo presente o del evento mencionado. Ahora, now lo vamos a utilizar generalmente como un adverbio de tiempo. Now significa en el tiempo presente o en este momento o muy pronto. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. My father worked here and my brothers work here now. Mi padre trabajó aquí y mis hermanos trabajan aquí ahora. Entonces me refiero al tiempo presente. I don't want anything to eat now. Yo no quiero nada de comer ahora. Entonces simplemente recordemos que before por lo general se refiere a cosas del pasado y now se refiere a cosas del presente. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Before, Bogotá was smaller, but now Bogotá is larger. Antes, Bogotá era más pequeña. Estoy refiriendo al pasado. Pero ahora Bogotá es más grande. Entonces, con el before me refería a Bogotá del pasado. Con el now me refiero a la Bogotá de ahora. Before Bogotá was smaller, but now Bogotá is larger. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo uso. Now there is so much traffic in Bogotá, but before there was less traffic. Ahora hay mucho tráfico en Bogotá, ahora en el tiempo presente. But before there was less traffic. Pero antes había menos tráfico en el tiempo pasado. Esa sería la diferencia entre before y now. Bien, vamos a hablar un poco del pasado simple, simple past. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de cosas que ya pasaron o que existieron antes del momento presente. En otras palabras, el pasado simple nos muestra alguna cosa que ya sucedió antes y hace énfasis en una acción que ya finalizó. Entonces tenemos las tres formas básicas de las oraciones: la forma afirmativa o positiva, negativa y la forma de pregunta o interrogativa. Entonces la estructura básicamente para la oración afirmativa es el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Aquí tenemos algunos ejemplos. He met his wife 6 years ago. Él conoció a su esposa hace 6 años. Entonces es una acción que ocurrió en el pasado, que ya finalizó. Estamos haciendo énfasis en una acción o en un suceso que ya se dio por terminado, que no se puede cambiar, sucedió en el pasado. Él conoció a su esposa hace 6 años. I graduated from the university. Yo me gradué de la universidad, también en tiempo pasado. Entonces tenemos ahí el sujeto, I, yo, graduate, el verbo en pasado, el verbo graduar en pasado, from the university, el complemento. Siempre es sujeto, verbo en pasado y complemento. I graduate from the university. They watched a movie yesterday. Ellos vieron una película ayer. ¿Qué estamos utilizando? Sujeto, verbo en pasado, complemento y una expresión de tiempo que no es obligatoria, pero a veces se utiliza para hacer más énfasis en cuándo sucedió la acción. Entonces ellos
Vieron una película ayer. You went to the bed early. Te fuiste a dormir temprano. Ahí también estamos utilizando otra expresión de tiempo, como es temprano. She studied in the library. Ella estudió en la biblioteca. They had dinner last night. Ellos tuvieron su cena anoche. También estamos utilizando otra expresión de tiempo similar a yesterday. Y así podemos mirar todos los ejemplos, siempre sujeto, verbo en pasado y complemento. La forma negativa. Vamos a utilizar el auxiliar didn't para hacer la negación. Ese didn't, ese auxiliar, se va a colocar siempre entre el sujeto y el verbo. Observemos también que aquí, en la forma negativa, el verbo, a diferencia de la forma afirmativa que va el verbo en pasado, en la forma negativa va en presente. He didn't meet her. Él no la conoció. Estoy hablando de una acción en el pasado negativa, tiene el didn't, entre el sujeto he y el verbo meet. Siempre va a ir en medio de los dos. Entre sujeto y verbo va el auxiliar. He didn't meet her. Él no la conoció. Y observemos que el verbo meet está en presente, porque el pasado es met, con una sola E. Entonces, he didn't meet her. I didn't graduate. Yo no me gradué. También está en pasado, pero observemos que el verbo graduar está en presente. They didn't watch a movie. Ellos no vieron una película. ¿Sí? Estoy hablando de una acción en el pasado y observemos que el verbo watch está en presente porque, como podemos ver en el ejemplo de las afirmativas, watch en pasado es con una E y D al final. ¿Sí? Entonces, they didn't watch a movie, está en presente. You didn't go to the bed early. You didn't, el auxiliar, go, el verbo en pasado, perdón, el verbo en presente, porque el pasado es went. You didn't go to the bed early. Y así observemos entonces todos los ejemplos. Sujeto, auxiliar didn't, verbo en presente y complemento. Y para la forma interrogativa ocurre algo similar. Vamos a, en este caso, en la forma interrogativa, vamos a colocar primero el auxiliar did y luego el pronombre o el sujeto. Entonces siempre vamos a iniciar por el auxiliar did y luego si el sujeto, verbo y complemento. En este caso el verbo también va en presente. Did he feel sad yesterday? Él se sentía triste ayer. Entonces tenemos did, auxiliar, he, sujeto, feel, verbo en presente, sad yesterday es el complemento. Did they watch a movie? ¿Vieron ellos una película? Did he meet her? Él la conoció. Did she study in the library? Ella estudió en la biblioteca. Did the police find any clues? La policía encontró alguna pista. Entonces siempre observemos que va did, sujeto, verbo en presente y complemento. Bien, continuando con el pasado simple, simple past, vamos a mirar la diferencia entre verbos regulares e irregulares, que es básicamente el núcleo o la base de una oración en pasado, el verbo. Como ya sabemos, en las oraciones afirmativas el verbo debe ir en pasado, únicamente en las afirmativas, porque en la negativa y en la interrogativa va en presente. Entonces, existen dos clasificaciones o dos tipos de verbos, verbo regular y verbo irregular. El verbo regular es aquel que al colocarlo en pasado simplemente hay que agregarle ed, aunque si el verbo termina en e, en presente, pues simplemente le vamos a agregar la d, ¿sí? Pero por lo general se les agrega ed a todos los verbos regulares en pasado. Entonces tenemos algunos ejemplos. Live, lived, quedaría en pasado con ed. Start, started. Die, died. Visit, visited. Play, played. Watch, watched. Fund, fund, etc. Observemos entonces cómo se les agrega ed. En el caso de Mary, que termina en y, y en general todos los verbos regulares que terminen en y, se les cambia la y por i latina y luego sí se les agrega ed.
Entonces simplemente agregarles ed a los verbos regulares para convertirlos en pasado. Los verbos irregulares son aquellos que al colocarlos en pasado cambia totalmente su forma. Entonces tenemos el verbo be, el famoso verbo to be, ¿sí? Verbo be, que en pasado tiene dos formas, una para tercera persona y una para primera persona. Sería was y were. Write, verbo escribir, que en pasado se dice wrote. Come cambia a came. Do, did. Meet, met. Speak, spoke. Entonces estos verbos, por ser irregulares, cambia totalmente su forma al colocarlos en pasado. No hay una regla exacta para estos verbos. La realidad es que hay que aprenderlos de memoria, porque no hay una regla para diferenciar un verbo regular de uno irregular. Simplemente hay que memorizar cómo es su forma en pasado, ya sea regular o irregular. Bien, entonces la actividad número 6 consiste en lo siguiente. La primera parte vamos a encontrar unas frases, unas expresiones de la A a la F relacionadas eh, con algunas cuestiones ambientales. Entonces, la A dice rescue abandoned animals, rescatar animales abandonados. Pick up rubbish in a public place, recoger basura en un lugar público. Organize a petition, organizar una petición. Participate in a demonstration, participar en una demostración. Volunteer at a community garden, voluntario en un jardín comunitario. Y design a website, diseñar un sitio web. Entonces, teniendo en cuenta cada una de esas expresiones, vamos a escribir oraciones con would like y wouldn't like acerca de qué nos gustaría y qué no nos gustaría realizar de esas acciones que están ahí. Entonces, hay algunos ejemplos. I would like to rescue abandoned animals. Me gustaría rescatar animales abandonados. I wouldn't like to pick up rubbish. No me gustaría recoger basura. But I would like to organize a petition. Pero me gustaría organizar una petición. Entonces vamos a hacer varias oraciones utilizando would like y wouldn't like para lo que nos gustaría y no nos gustaría hacer. En la segunda parte de esta misma actividad van a observar el dibujo, la foto que está ahí, en donde podemos observar dos paisajes, uno muy contaminado y uno que no está contaminado. Vamos a escribir las diferencias, vamos a encontrar 4 diferencias que hay entre esos dos dibujos utilizando before y now. Entonces, aparte de los dos ejemplos que ya están ahí, vamos a hacer otras 4 oraciones buscando diferencias. Entonces aquí hay ya algunos ejemplos. Before the air was polluted. Antes el aire estaba contaminado. Observemos que esa oración está en pasado porque estamos utilizando antes. Entonces por eso utilizamos was, porque está en pasado. But now the air is pure. Entonces ya ahí está en presente, pero ahora el aire es puro. Entonces ojo con eso. Cuando utilizamos before, la oración debe ir en pasado. Cuando utilizamos now, debe ir en presente. Entonces, el segundo ejemplo dice, now there are a lot of trees. Before there were no trees. Ahora hay muchos árboles. Antes no habían árboles. Entonces vamos a hacer oraciones similares utilizando before y now. Bien, la siguiente parte de la actividad se trata de completar el texto Story of Change, una historia de cambio, en donde nos hablan de una situación ambiental que se presentó en una zona rural de Colombia. Observemos que hay varios espacios que debemos completar con el verbo que está entre paréntesis. En esta actividad es importante entender todo el texto y mirar qué partes están en presente, qué partes hablan de la hora y qué partes hablan del pasado, qué partes están en pasado.
¿Por qué? Porque las partes que están en presente, obviamente el verbo no va a cambiar, se va a colocar tal cual como está entre paréntesis. Pero si está en pasado, debemos mirar el verbo si es un verbo regular o irregular para colocarlo en pasado. Ya sabemos que el verbo regular lleva ed al final para convertirlo en pasado, y el verbo irregular cambia totalmente. Entonces debemos investigar qué tipo de verbo es y cómo es su forma en pasado. Repito, no todo el texto está en pasado, no todos los verbos van en pasado. Hay que mirar cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, una pista. En el último párrafo donde dice now, se refiere ahora, al presente. Es decir, que probablemente esos verbos de ahí en adelante deben ir en presente. Debemos asegurarnos. Now people in our town is happy. Presente del verbo to be. Entonces debemos mirar qué verbos van en pasado y qué verbos van en presente. Recordemos que los del presente no cambian y los del pasado toca mirar si son regulares o irregulares. Esa es la primera parte. En la segunda parte van a realizar un mapa mental, van a dibujar un mapa mental. Recordemos que el mapa mental incluye dibujos de cómo algunas acciones humanas negativas afectan el medio ambiente en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué acciones humanas han afectado negativamente el medio ambiente en nuestra comunidad o en nuestro colegio? Entonces, simplemente vamos a hacer un mapa mental con dibujos, con algunas frases en inglés en relación a esas acciones humanas que están dañando, que están afectando negativamente el medio ambiente en nuestro barrio, en nuestra comunidad o en nuestro colegio. ¿Listo? Eh, Ese sería ya pues el final de la actividad número 6. Con esto terminaríamos este video de explicación. Espero que sus dudas hayan quedado resueltas y muchas gracias a todos por su atención.